¿Cómo están? Muy buenos días. 10 de agosto, otra semana más en pandemia, en cuarentena, con semáforos naranjas y rojos todavía. Desde Ciudad de México los saludo y queremos inaugurar esta semana, pues hablando por supuesto de lo que nos espera en términos de noticias económicas y financieras, decisiones de bancos centrales, etcétera, para ver cómo se van a mover las bolsas de valores, en particular la de Nueva York, y hasta allá está José Luis de Haro. Yo con los sonidos de la Ciudad de México te saludo. ¿Cómo te va? Pues aquí estamos, Gaby, ya comenzando esta semana, parece ya segunda semana de agosto, que por ello no quiere decir que vaya a ser menos intensa. No, claro. Oye, a ver, yo para organizarnos tú y yo, evidentemente que la nota que genera la mayor expectativa, pues es cómo van a reaccionar los inversionistas a todo lo que no pasó el viernes, a lo que pasó el domingo, etcétera, etcétera. Me refiero a los Así es. subsidios, perdón. Sí, sí, no, así es. Ahora mismo vamos a ver, estamos viendo la reacción del mercado a esas órdenes ejecutivas, esos decretos que firmaban el presidente Donald Trump este fin de semana, después de no haber alcanzado algún tipo de acuerdo sobre ese próximo paquete de estímulo con el Congreso. Pero aún así también es cierto que esas órdenes ejecutivas tienen un efecto limitado y por eso también el mercado sigue muy atento a los legisladores y a la Casa Blanca, que van a tener que seguir negociando, aunque esta semana hay receso en el Capitolio, con lo cual no deberíamos ver mucho movimiento en ese sentido. Claro, exactamente. Nos fuimos el viernes sin un acuerdo. El presidente Trump salió esa tarde diciendo, pues la advertencia que ha hecho, si no se acuerda algo, yo voy a salir a hacer otra cosa. No hizo nada el viernes, pero ¿qué tal el sábado cuando empezó a hablar de, y aquí es importante, 4 medidas que ni son medidas y no todos son decretos, porque hay uno que sí se llama decreto ejecutivo y los otros son como memoranda. Entonces, si quieres, vamos por el principal que genera mayor expectativa por el efecto multiplicador que tiene sobre la economía, y me refiero, claro, a lo que va a reemplazar el subsidio por desempleo adicional de $600. Así es, hablábamos de una medida que básicamente lo que hacen es suplantar esos $600 por $400, pero aquí hay truco porque básicamente es importante el destacar que de esos $400, $300 corren a cargo del gobierno federal y otros $100, los $100 restantes, tocaría a los gobiernos estatales en un momento en el que precisamente los puestos se están viendo muy afectados por toda esta situación. Mientras tanto, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Del fondo de emergencias, un fondo que en estos momentos tendría alrededor de $70,000 millones, pero en la medida que anunciaba Trump, básicamente ese dinero, esos $300, por así decirlo, semanales, van a durar hasta que ese fondo se reduzca a alrededor de $44,000 millones. Si hacemos un cálculo así a vista gorda del número de desempleados que hay ahora mismo y esos fondos, que el fondo de emergencia, podríamos decir que básicamente esa ayuda adicional podría durar entre 5 o 6 semanas. Es decir, podríamos volvernos a ver en la misma situación en 5 o 6 semanas, y de ahí lo que hablábamos antes, Gaby, es el mercado sigue atento a que tiene que haber finalmente un paquete mucho más amplio, un paquete acordado con los legisladores, la Casa Blanca, para intentar disuadir toda esta situación. Esto es muy importante porque quieren dar 400, 300 los pone el gobierno federal, 25%, o sea, 100 los pondrían los estados. Los estados están bien apretados porque necesitan gastar para toda la emergencia de salud, más lo que ya están pagando por el subsidio por desempleo, más estamos en tiempos de levantar censo, y estamos en tiempos de huracanes, que esa era una de las cosas que a mí me preocupa más. Van a sacar de la bolsa de donde normalmente se sacaría, por ejemplo, para manejo de emergencias. ¿Y qué pasa si uno de estos huracanes nos viene más fuerte de lo que ya vimos pasar a Isaías, por ejemplo? Completamente, Gaby. Y es por eso que también los demócratas alegan que esta medida, junto con las otras anunciadas por el presidente Donald Trump, son inconstitucionales y que además hay que recordar que precisamente ese poder para aprobar esas medidas económicas y esos estímulos siempre debe venir del Congreso y no de la Casa Blanca. Y mientras tanto,
cómo vas, nos entramos en una temporada de huracanes y podríamos ver cómo de repente, si en una situación en la que viésemos algún tipo de emergencia, no habría un tiempo de reacción y podríamos complicar aún más una situación que ya es de por sí completamente complicada. Ok, aquí empieza la gracia, porque la siguiente gracia es el otro memorándum. Y el otro memorándum se refiere a los impuestos a las nóminas y le dice al Tesoro estadounidense que, bueno, pues suspenda de aquí a cierre de diciembre lo que es ese pago del impuesto a la nómina. Recordar que el empleado pone su parte, el empleador pone su otra parte, pero aquí hay otro truco, como dice José Luis de Aro muy bien con esa palabra. El truco es que esto es un impuesto que se va a diferir. ¿Qué empleador va a querer darte a ti si al rato van a tener que pagar esto otra vez? Exactamente, por eso esto es básicamente una estrategia que podría estar utilizando el presidente Trump para forzar una de las medidas que siempre ha querido desde el principio, desde finales de marzo, cuando se aprobaba ese gran paquete de estímulo, que es implementar este recorte, pero ya de forma más formal y que no sea simplemente el diferir el pago de dicho impuesto, pero es una medida a la que oponen los demócratas. El Partido Republicano también se ha opuesto. Ahora mismo, precisamente, aquí lo importante es lo que comentabas tú. En estos momentos, muchas compañías no van a querer implementar este recorte si luego van a tener que pagar ese impuesto en un momento en el que, dadas las circunstancias económicas, no van a querer tener que enfrentar cargos a medio o largo plazo en un momento en el que todavía sus operaciones están lidiando con el efecto que está teniendo la pandemia en sus beneficios, en sus márgenes y en sus ingresos. Y se tiene la idea de que esta es una forma de dar un impulso, un alivio, un estímulo, pero y los que no tienen trabajo, por supuesto que no alcanzan a recibir ese alivio. Y por eso mucha gente apunta a los subsidios por desempleo como el más efectivo de las ayudas en este momento. Déjame pasar al lado de los préstamos estudiantiles. Se extiende, digamos, y aquí otra vez es otro memorándum, no es un decreto. Y digo, estamos hilando fino, pero porque eso implica que tiene, digamos, posibles consecuencias judiciales, legales, etcétera. ¿Qué dice de los estudiantes? Básicamente se extendería esa moratoria en el pago de los préstamos estudiantiles federales hasta finales de año, pero obviamente toda esta situación, volvemos a lo mismo. Primero, todavía no conocemos cómo va a ser esa recuperación o cómo está siendo esa recuperación en un momento en el que obviamente hemos visto ese rebote económico, pero ahora mismo ya vemos algún tipo de síntoma en el que la situación podría estar moderándose. Todavía no sabemos cuánto va a seguir durando la pandemia, no sabemos cuándo va a llegar esa vacuna, y el tomar este tipo de medidas sin hacerlas realmente oficiales o certeras generan mucha más incertidumbre. Tenemos que tener en cuenta que incluso antes de la pandemia la deuda estudiantil era uno de los pilares importantes de preocupación. Estamos hablando de billones de dólares y en estos momentos es importante sobre todo el que los estudiantes puedan tener muy claro hasta cómo se puede suspender esos pagos, qué es lo que puede pasar a partir de entonces cuando tengan que reanudar esos pagos en un momento en el que todavía, lo veíamos la semana pasada, esa tasa de desempleo continúa por encima del 10% y en un momento también en el que incluso las universidades y demás todavía no tienen muy claro cómo va a ser esa vuelta a las clases, si es que va a haber una vuelta física a las clases durante ya el semestre del próximo otoño. Y entiéndase que las deudas estudiantiles, tú lo sabes bien, señor estudiante también, no se condonan, o sea, no se eliminan, pues, o sea, se le puede poner pausa a ese pago de interés y de capital, pero la deuda estudiantil, a diferencia de otras deudas en Estados Unidos, esas no se pueden eliminar, punto y aparte. Yo creo, José Luis de Aro, que una de las cosas que más desilusionó y confundió quizá es el número 4, el punto cuarto de lo que son estas medidas que anuncia Trump, que en este caso sí se habla de un decreto ejecutivo. Y esto es para dar alivio a quienes rentan o quienes tienen hipotecas que están respaldadas por el gobierno federal, y lo que hace es simplemente firmar un decreto para instruir, pero no necesariamente para activar algo más sólido.
Completamente, es una recomendación y entonces al hablar de recomendación volvemos a lo mismo, es una especie de campaña publicitaria en el sentido que él puede decir que ha hecho todo lo que está en su mano por intentar defender que los ciudadanos no tengan que enfrentar desahucios y demás, pero realmente al ser una recomendación y no una orden o estar lineado por el Capitolio, básicamente estamos como estábamos antes de que se anunciase esta medida. Y de ahí hay que reiterar de nuevo la importancia de ver realmente un paquete de estímulo apoyado por todos los legisladores de ambos partidos, por la Casa Blanca, precisamente porque nos encontramos en un momento en el que esa recuperación económica todavía sigue siendo incierta, todavía no sabemos si el número de infecciones que sobrepasaba ya los 5 millones aquí en Estados Unidos durante el fin de semana, estamos hablando todavía de la primera ola, si vamos a ver una segunda oleada en otoño, invierno, y toda esta situación solo se va a forjar, como bien han dicho las instituciones multilaterales y la propia Reserva Federal, si tenemos un paquete de estímulo fiscal. Al fin y al cabo, la política monetaria en estos momentos no va a poder hacer más de lo que ha hecho y son esos estímulos y ese dinero público lo que realmente va a defender y a blindar a los consumidores y a las empresas por lo que pueda pasar en los próximos meses. Podemos concluir entonces que estamos hablando de un arma política a menos de 100 días de las elecciones, el presidente Trump tratando de hacer algo para mostrar con algún mensaje que está haciendo algo, aunque sea decirle al secretario, mira, busca de esta bolsa de fondos federales a ver si alcanza para aliviar a los que tienen rentas, etcétera. Pero no hay más y entonces dependemos que regresen los legisladores a negociar. Al parecer, algunos pensaban regresar senadores este lunes a las 3 de la tarde, pero en tanto esto no pase, solo permíteme cerrar estos temas, José Luis, diciendo que la gente ya cayó en un precipicio y no sabemos en qué momento el Congreso le va a poner un piso a ese precipicio porque ya no están recibiendo el extra de los fondos federales, porque no sabemos qué va a pasar con lo de los desalojos, porque si no es el gobierno federal que lo ordena, entonces ¿cómo lo vas a hacer cumplir? Y aquí sí hay algo que se habló mucho el fin de semana, hablábamos mucho de los check and balances, es decir, la división de poderes en Estados Unidos y este impasse que hay en el Congreso, que se vio en los tiempos de Obama, solamente lleva al presidente a meter mano en donde no debe, que es lo que le toca al Congreso, que es decidir el dinero, el presupuesto, el gasto. Completamente. Estamos viendo en el que de repente una situación que hemos reiterado es ya de por sí complicada, se complica aún más debido a que el presidente Trump se toma la justicia por su mano y empieza a implementar medidas que no le corresponden. Mientras tanto, también hablabas de los consumidores en un momento en el que además parte de estas medidas, incluso aunque se aprueben, luego llevan tiempo en implementarse. Entonces, conforme más tiempo tardemos en implementarlas y en dividirlas, más daño vamos a estar haciendo a los consumidores. Y consumidores es algo que ya hemos hablado muchísimo desde que comenzase esta crisis, Gaby, es precisamente lo que hay que tener en cuenta. No es solo el que esas ayudas lleguen, sino también su psique, cómo piensan en el momento en el que de repente se encuentran en una situación que no saben si van a poder pagar sus alquileres, sus facturas y demás. Eso les hace entrar en pánico, les hace ahorrar mucho más dinero en el momento en el que este dinero llegue, y tenemos que recordar que al fin y al cabo la economía estadounidense depende 2/3 de la misma de lo que es el consumo, y mientras el consumidor no consume, de momento no vamos a ver una recuperación sólida, por lo menos para la economía estadounidense. Por eso es importante ver qué hacen los inversionistas. Venimos de un reporte de empleos que pues habrá cumplido la expectativa, pero el dato subyacente o el que hay que recordar, que yo lo subrayé también el viernes, la cantidad de gente que está perdiendo empleo por largo tiempo, y eso no hay que dejarlo de lado, porque regresar al mercado de trabajo es más difícil, porque recapacitar es más difícil, etcétera. José Luis, te quiero dar la palabra para que me digas qué más esperar. Yo tengo en la cabeza a Kodak, pero ¿tú qué tienes en la cabeza? Tengo básicamente en la cabeza a TikTok, básicamente porque se está convirtiendo en la joya de la corona, y veíamos cómo durante el fin de semana el Wall Street Journal hablaba que Twitter podría estar también interesado en hacerse con las operaciones estadounidenses de esta aplicación. Recordemos que también está interesado y de hecho en negociaciones oficialmente Microsoft, y es interesante el ver cómo van a seguir evolucionando, porque para ambas compañías
compañías hay pros y hay contras y el tiempo corre. Vamos a tener que conocer algo probablemente en las próximas semanas y mientras tanto también dos factores más. Básicamente, por un lado, el tener en cuenta que en estos momentos las tensiones entre Estados Unidos y China continúan creciendo. Eso es un factor de riesgo geopolítico que sigue aumentando entre las mesas de inversión. Y el segundo es que ya empezamos a ver cómo los inversores se están preocupando menos por lo que es la pandemia y empiezan a poner sus miras en el próximo 3 de noviembre. Esas elecciones comienzan a pesar ya más en esas decisiones de inversión, según los últimos sondeos que están realizando las distintas casas de inversión. Claro, recordar entonces nada más simplemente Eastman Kodak, el viernes pasado la empresa reconoce que van a investigar, va a haber una comisión dentro de la empresa que va a investigar qué pasó y si es que hubo directivos que se beneficiaron antes de hacer público el anuncio de este crédito por más de $700 millones para su división farmacéutica que quiere estrenar. También la Corporación de Desarrollo, que es la agencia que entrega el préstamo, confirma que de momento ese dinero no va a llegar porque la acción subió 2.800% y mucha gente está pensando que aquí hubo gato encerrado. Esa es una. La que yo te quiero preguntar es la del sábado, esta reunión que acabas de señalar, Liu He, con representantes de comercio estadounidenses. Veníamos durante la pandemia cuando firmaron la fase 1, ¿tú te acuerdas? Ya estaba el coronavirus a todo lo que da en China. Ahí está la queja del presidente Trump de que no se le informó al mundo como debió ser. Y el presidente Trump ha tenido muchos mensajes muy negativos. ¿Qué esperas ocurre el sábado para cerrar? Básicamente, en un principio no es ni de interés de China ni de interés de Estados Unidos desde el punto de vista económico el cancelar esa fase 1 del acuerdo comercial. Ahora hay que preguntarse si realmente al estar en una campaña electoral y el presidente Trump al tener mucha más presión debido al margen todavía que existe a favor del candidato demócrata, de Joe Biden, es si realmente va a reaccionar de forma más política y va a cancelar esa fase 1 del acuerdo. Sí que es cierto también que en estos momentos, según los distintos cálculos, todavía China se encuentra a menos de la mitad de los objetivos fijados para este año, con lo cual habría una justificación si se quiere cancelar esa fase 1 del acuerdo, pero creo que también, de todas formas, aunque estamos viendo unas mayores tensiones en múltiples ámbitos, de momento lo que es el ámbito comercial podría estar blindado a esto y seguramente veremos, espero que no se cancele esa fase 1. Lo que sí que es cierto es que esas negociaciones comerciales no van a continuar adelante. El presidente Trump ya ha dejado claro que no está interesado en continuar con una segunda fase y ya con las elecciones también tan cerca, China tampoco está interesado en dar ningún tipo de incentivo más para que esas conversaciones continúen hasta que no conozcamos quién va a ocupar la Casa Blanca a partir del próximo año. Al presidente Trump le gusta hacer la de emoción. El presidente Trump habla del virus de China. Mike Pompeo la semana pasada habló de la tecnología y de limpiar de tecnología China Estados Unidos. Está TikTok Microsoft. Está todavía todo el tema de Hong Kong, por cierto. Hay muchas cosas abiertas, muchos flancos abiertos y yo creo que al presidente Trump le va a gustar hacer la de emoción porque le sirve a la causa electoral, ¿no? Completamente. Básicamente, si quiere jugar el juego político, básicamente sabemos cómo su base de votantes estaría a favor de cancelar esa fase 1 del acuerdo comercial y estaría a favor de seguir endureciendo ese mensaje con China. Pero volvamos a recordar también que la economía es lo más importante y en estos momentos el volver a instaurar o a elevar ciertos aranceles no juega a favor del presidente Trump si realmente quiere llegar a noviembre con una economía relativamente en camino hacia una posible recuperación en un momento en el que todavía sigue cogida con pinzas y de hecho precisamente hay quien asegura, hay analistas y economistas que aseguran que básicamente precisamente si no se hubiesen extendido esas ayudas por desempleo, si no se extienden ya de forma mucho más sostenible, podríamos volver a caer en recesión aquí en Estados Unidos.
Bueno, pues todo esto para decirles a ustedes que esta es una semana importantísima en relación con ese precipicio de millones de estadounidenses y lo que pasa con las compañías y lo que pasa con China. Aunque no lo acepte el presidente, esta es una relación que no puede cambiar de la noche a la mañana y menos antes de la elección. José Luis de Aro, te deseo buena semana. Gracias. Lo mismo, Gaby, un abrazo.